Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Lucas, si aún no me conoces. Hoy estamos en el Hotel Art of Animation de Disney, el que yo considero el mejor hotel tematizado y decorado de todo Disney. Disney tiene un montón de hoteles, pero este es el mejor decorado y tematizado y es el que sus niños sin duda van a disfrutar. Tiene áreas increíbles, impresionantes, con mucho detalle. Así que acompáñenme en este video y vamos a descubrir todo lo que este hotel tiene para ofrecerles. ¿Están listos? ¡Arranquemos! Una vez que ingresen al hotel tienen que dejar su vehículo acá. Es un sector especial para aquellas personas que van a hacer el check-in. Por ahí abajo ven que dice check-in. Todo este estacionamiento acá es para gente que va a hacer el check-in. Allá al fondo es el lugar donde tienen que ingresar. Así que dejan su auto aquí, van a hacer el check-in, después regresan, toman su auto y se dirigen al estacionamiento que les corresponde. Para llegar al lobby y hacer el check-in vamos a tener que ir a un costado de estos dibujos, ¿sí? Así que vamos para allá para hacer el check-in. Este lobby es realmente increíble. Miren, al ingresar tenemos todos estos dibujos de los diferentes personajes de películas. Pero fíjense, son dibujos como si los hubiera hecho una persona a mano, ¿sí? Como si fuera el borrador. Miren. Qué buenos que están. Allá tenemos a Mufasa. Bueno, tenemos varios de los personajes de Cars. Tenemos el sheriff. Por allá tenemos a Mate, está increíble, vamos a verlo un poco más de cerca. Fíjense este detalle muy Disney, por allá al fondo tiene un lugar para ver películas los chicos mientras esperan, en el caso de que haya un poco acá de cola, de demora para hacer el check-in. Así que los niños se quedan ahí tranquilamente viendo la película y los adultos vienen y hacen el check-in. Ahí les muestro dónde. Esta es el área donde vamos a hacer el check-in. Miren también qué buena que está con todas esas luces. Espectacular este hotel, realmente este lobby es hermoso. Cuando salimos del lobby tenemos tres opciones. La primera, ir hacia nuestra izquierda donde dice Transportation. Ahí es donde salen todos los buses hacia los parques. Recuerden que como huéspedes Disney tienen todos los traslados incluidos, ¿sí? La segunda opción es acá, es Ink Paint Shop. Acá tenemos la típica tienda de Disney donde van a encontrar muchísimas cosas que seguramente les van a parecer interesantes. Y si seguimos un poco más al fondo tienen Landscape of Flavors, que es el patio de comidas que tiene Disney, ¿sí? Que después igualmente se lo voy a mostrar más de cerca. Y por último pueden ir hacia su derecha y ya estarían saliendo hacia donde está la piscina principal y también algunas habitaciones. Así que sigamos recorriendo. En este hotel tienen que tener los ojos bien abiertos porque hay detalles por todos lados. Miren lo que es esta lámpara, que se puede llamar así. Tiene diferentes dibujos, todos pintados también a mano de colores. Son espectaculares. Ya estamos en Landscape of Flavors, este es el sector de comidas de Disney, de aquí del hotel. Fíjense, tienen mesas por todos lados, por allá al fondo siguen las mesas. Acá tienen las máquinas donde pueden sacar su café en el caso que hayan comprado el vaso. Pueden tomar café, allá tienen la máquina de gaseosas que lo pueden recargar las veces que quieran. El vaso hoy está costando $22, para que tengan una idea. Fíjense, por allí tenemos más mesas, por acá tenemos algunas más. Y por ahí esa puerta van a salir directo también hacia la piscina principal, que es la de Nemo, que también se las voy a mostrar en un rato.
Aquí tienen algunos de los vasos disponibles al día de hoy, si es que les interesa comprarlos. Este de los 100 años está muy bueno. Y les muestro un poquito de lo que hay para comer. Acá tenemos algunas opciones de cereales porque son las 7:30 de la mañana acá. Aquí tenemos la heladera con todas las bebidas, yogures, leches, gaseosas. Por acá tenemos la parte de pastries and desserts, lo que serían algunas cositas para comer. Tenemos donuts, muffins. Bueno, tenemos bastante variedad. Ya tenemos croissant, galletas. Está bastante interesante. En cada uno de los casos está el precio. Están aproximadamente entre 3 y 4 dólares cada una. Si no tienen la opción de pedir algunas cosas más elaboradas, ahí pueden ver algunos desayunos, ya con bacon, salchicha, waffle, lo que sea. Ahí les muestro para que vean un poco los precios. Se asoman acá, en esta cola, piden y se los entregan muy rápido, la verdad. Una vez que hacen la cola, retiran su pedido en la estación donde estén. Tienen que girar y venir acá a la parte de las cajas, y acá es donde van a abonar. Y después ya sí pueden ir hacia las mesas para comer su desayuno, o también lo pueden pedir para llevarse y se lo comen en el parque o de camino hacia los parques. La otra opción para retirar la comida es hacerlo a través de la aplicación, sí, pueden pedir por ahí si es que quieren ahorrar tiempo, porque a veces se junta un poco de gente y van ahí a la parte donde está el cartel, retiran y es todo bastante más rápido. Aquí tienen algunas cosas también que pueden necesitar para su desayuno, como diferentes mermeladas, también algunos aderezos. Esto ya está para el almuerzo: ketchup, mayonesa, mostaza. Y por acá tienen la parte de azúcar y edulcorantes y algunos té. Y saliendo hacia el frente del hotel tenemos toda la parte de transportación con los buses, ¿sí? Esa fila que ven por ahí es la que va a Magic Kingdom. Obviamente es la que más gente tiene porque Magic es el parque que la gente más busca. Después tenemos esta fila aquí que es la de Hollywood Studios. Por allí tenemos la de Epcot y por el fondo tenemos la de Animal Kingdom y también lo de los parques de agua. Recuerden que para llegar a el parque de Epcot y de Hollywood Studios tienen la posibilidad de hacerlo con el Skyliner. Es por eso que ven que aquí la fila para Hollywood está vacía, porque la gente lo que hace es tomar el Skyliner, que muchas veces es más rápido y es un paseo mucho más lindo también. Miren aquí este dato, aquí tenemos Luggage Assistance, ¿sí? Este es el lugar donde pueden dejar las maletas en el caso que su habitación no esté lista todavía y quieran irse el mismo día que llegan a los parques. Entonces, ¿qué hacen? Vienen aquí, dejan sus maletas y se van directamente a tomar el transporte hacia los parques. Este es un muy buen dato si es que quieren aprovechar cada uno de los días aquí en el hotel. Antes de iniciar el room tour, quiero que miren acá ya en los pasillos. Fíjense en los conitos, todos los detalles que hay ya de Cars, ¿sí? Recuerden que estamos en el sector de Cars. Así que ahora sí, acá está nuestra habitación, habitación 3811. Abrimos con la Magic. Ahí estamos. ¡Wow! Vamos a empezar por acá. Acá tenemos esta cama, ¿sí? Que esta cama sale de la pared, digamos. Acá pueden dormir 2 personas tranquilamente. Un poquito más a la derecha tenemos el primer baño. Fíjense qué bueno, toda la decoración que tiene, todo relacionado con autos, obviamente. Nos movemos un poquito más y tenemos la parte con el inodoro, ¿sí? Y acá la ducha, que está muy buena también. Ya la probamos, tiene una presión de agua espectacular. Miren también el detalle en la cortina, ¿sí? Ahí está el bombero de la película de Cars. Seguimos un poquito más. Bueno, están todas nuestras cosas. Perdón por el desorden. Fíjense acá también todo el detalle de los cajones, ¿sí?
Observen esto que es importante, el tema heladera. El tamaño este, no sé si se notará, no es como el tamaño de un frigobar normal, ¿sí? Tenemos un refrigerador un poco más grande que normal, eso está bueno porque entran muchas cosas. Otro detalle importante, tenemos microondas, así que si se quieren traer comida desde afuera, desde Walmart, donde sea, pueden calentarla ahí. Tienen también cafetera con sus vasos y algunos otros amenities acá como café o té. Seguimos mirando, fíjense acá la mesita que tenemos, todo con mapas, espectacular. Acá seguimos con la misma temática, los cajones. Y por acá tenemos este sofá que se hace cama, acá duermen 2 personas más también. Fíjense, también simulan como que es el asiento de un autobús, ¿sí? o de un auto. La lámpara ya también está increíble con todo el detalle de los conitos. Tenemos una vista increíble en esta habitación hacia la piscina de Cars. Fíjense también el detalle, igual después se las voy a mostrar de cerquita. Y vámonos para la habitación porque esto continúa. Recuerden, tenemos 2 personas acá y 2 en el sofá cama. Y por último tenemos esta habitación matrimonial con el Mickey ese que no les viene incluido. Acá pueden dormir 2 personas más. Tienen su tele propia, grande, hermosa. Fíjense también el detalle de las lámparas, de los cuadros, ahí con el rayo McQueen, los veladores. Tienen que ponerse y mirar cada cosa en detalle porque van a encontrar un montón de cosas interesantes. Y este es el segundo baño. Prendemos la luz. Fíjense también el detalle espectacular de las lucecitas. Y acá la parte de la ducha está hermosa también. Fíjense qué bueno que está. Parece todo muy nuevito. Así que bueno, esta es la habitación de Cars, la suite de Cars en el Hotel Art of Animation. Este detalle, tienen este Alexa disfrazado de Mickey y tiene unos comandos que pueden decir para que Alexa los ejecute, ¿sí? Por ejemplo, pueden decir que jugar una trivia, puede decir que ponga algún tipo de canción, que les cuente una historia. Este también es un detalle muy Disney que está bueno. En este hotel, en el Art of Animation, van a encontrar suites de 3 tipos. Esta que vieron recién de Cars, las suites de Nemo y las del Rey León, ¿sí? Nosotros nos inclinamos por esta porque nos parecieron que eran las que estaban mejor tematizadas, las que más detalle tenían y las más modernas también. Después tienen las suites, que no son suites, las habitaciones comunes, que esas están todas tematizadas de la Sirenita y ya vienen con 2 camas dobles hasta 4 personas. Recuerden que estas suites duermen hasta 6 personas. Está bueno si es que son familia media numerosa o si vienen capaz 2 parejas de amigos. Pueden estar acá tranquilamente y tener su privacidad porque cada uno tiene su baño. Así que eso está muy bueno. Algo más que me olvidaba, el servicio de limpieza o housekeeping, como se le llama en los hoteles de Disney hoy en día, mayo 2023, es de la siguiente forma. Un día les pasan a limpiar, el otro día no, ¿sí? Les cuento para que no se vayan a quejar ni nada, que sepan que hoy en día por lo menos el sistema funciona así. Otra cosa que está bueno aclarar es los beneficios de hospedarse en un hotel de Disney, que muchos lo saben pero otros no, así que vamos a mencionarlos. El primero es que pueden entrar media hora antes de que entre el público general al parque, o sea que si el parque abre a las 9, ustedes como huéspedes de Disney van a poder ingresar a las 8:30. Parece que es poquito, pero esa media hora, créanme, que le va a hacer la diferencia y le va a permitir ir adelantando algunos otros juegos antes de que entre el grueso de las otras personas. Segundo beneficio, transportación gratis a todos los parques, ¿sí? Incluso pueden ir, volver de los parques las veces que quieran, utilizando ya sea el autobús, ya sean los taxis acuáticos, el monorriel, el Skyliner, en el caso del Art of Animation, el Pop Century, tienen salida directa al Skyliner. Este es un beneficio único. No van a estar pagando estacionamiento también. En el caso que vengan de afuera, tienen que pagar estacionamiento para ingresar al parque. Así que ese es otro gran beneficio. Algo más, las Magic Bands, ¿sí? Cuando se hospedan en Disney, las pueden comprar con descuento también y les llegan directamente hacia el hotel. Así que esas son 3 cosas muy importantes que van a tener como huésped de Disney.
Comencemos viendo la tierra de Cars, que es donde estamos hospedados nosotros. Esa que ven ahí es la piscina, después se la voy a mostrar más de cerca. Esta tierra tiene 3 edificios. El 1, que es el que está allá al fondo. El 2 es el que está acá. Y el 3, el que está de este lado, es el que estamos hospedados nosotros. Tengan en cuenta lo siguiente. Los más cercanos al estacionamiento son el 1 y el 2, ¿sí? El estacionamiento está allá. Nosotros acá estamos un poco lejos. Eso para que tengan en cuenta. Ahora vamos a ver un poquito acá de los detalles de la tierra en sí. Fíjense los detalles en las paredes, la pintura. Esta es la entrada del edificio 3, como les decía, donde estamos nosotros. Tenemos a Luigi. Y ahora les sigo mostrando un poquito más por otros lados porque hay personajes por todos lados. Entre el edificio 1 y el 3 tenemos aquí este cartel espectacular de Cozy Con. Fíjense, aquí este es el ingreso a la piscina, ¿sí? Tiene toda la entrada como si fuera la entrada al motel. Ahí les voy a mostrar un poquito más. Ingresamos acá por este pasillo. Tenemos ahí el welcome. Acá vamos a tener un baño de cada lado, ¿sí? Está bueno tener baño cerca de la piscina para no hacer las cosas que no hay que hacer en la piscina. Acá tenemos unos bebederos donde pueden recargar sus botellas gratis. Y acá ya sí tendrían que pagar, tienen algunos snacks, algunas cosas, si quieren sacar alguna gaseosa. Esta es la piscina del área de Cars. Recuerden que este hotel tiene 2 piscinas. Esta y después tiene la principal, que se la voy a mostrar, que es la más linda. Ahora vamos a entrar y vamos a ver un poquito. Estos son los horarios para que tengan en cuenta. Apenas entran, tienen acá este lugar donde retirar sus toallas. Pueden retirar las que quieren. Fíjense toda la decoración de acá, qué buena que está. Con todos los conitos que les van a dar un poco de sombra. Tienen también varias reposeras que pueden utilizar. Por allá tenemos guardavidas que están todo el tiempo. Durante el horario que está abierta la piscina van a encontrar un guardavida que se ocupe de los niños. La piscina en sí no es muy grande, tiene como una forma de herradura, pero está buenísimo y todo decorado de forma espectacular, como Disney nos tiene acostumbrados. Aquí en la entrada del edificio número 1 tenemos al gran Mate, un genio. Fíjense qué buena también que está toda la decoración acá, los carteles. Qué bien que está hecho Mate, es increíble. Y bueno, después tenemos las paredes que son similares a las que tenemos en los demás edificios. Pero fíjense que van a ir encontrando personajes de la película por todos lados. Aquí tenemos el estacionamiento que corresponde al sector de Cars, el más cercano. Fíjense, por allá las paredes decoradas también con algunos personajes. Acá el cartel que nos da la bienvenida a Radiator Springs. Este que ven acá es el edificio 1, como dice el cartelito. Acá estamos viendo del otro lado, ¿sí? Este es el edificio 2, como les decía, los 2 más cercanos a la zona de estacionamiento. Y el que ven allá en el fondo es el edificio número 3. Y para terminar con la zona de Cars, tenemos acá el gran Rayo McQueen con su novia Sally, que están en la entrada del edificio número 2. Miren también qué genial que está la decoración acá. Nosotros tenemos vista desde nuestra habitación hacia esta parte y también hacia la piscina. Ya casi saliendo del sector de Cars, fíjense acá toda esta zona con las piedras simulando la ciudad de la película, Radiator Springs. Y acá está también la calle, que sería la calle principal que se muestra en la película. Todo el piso es como una calle. Y aquí con el sheriff de fondo les recuerdo que somos agentes certificados Disney y Universal. Pueden contratar con nosotros sus paquetes si es que quieren comprar hotel más tickets o solamente tickets o algún hotel fuera de acá de Disney Universal, lo pueden hacer también. Sepan que tenemos una promoción, un beneficio de nuestra agencia para los que contraten un paquete en Disney de hotel y por lo menos 3 días de tickets. Le regalamos el Memory Maker, que es ese sistema de fotos que tiene Disney en todos sus parques con los fotógrafos profesionales que le sacan las fotos y después se las cargan directamente
en su aplicación, en su usuario de Disney, y ustedes después se la pueden descargar. Ese servicio sería gratis si contratan ese paquete que les comentaba. Tengan en cuenta que si ese servicio del Memory Maker lo van a comprar de forma separada, les puede costar aproximadamente $200, ¿sí? Es lo que se estarían ahorrando solamente por contratar su paquete con nosotros, y no van a pagar ni un centavo de más, porque con nosotros, al ser oficiales, pagan precios oficiales, o sea que los mismos que pagan en la página de Disney, pero con ese beneficio y otros beneficios más, como por ejemplo que los vamos a estar asesorando antes y durante todo el proceso de su compra, y también durante sus vacaciones van a tener nuestro número para escribirnos cuando lo deseen. Cualquier duda que tengan, lo vamos a estar ahí para apoyarlos. Recuerden también que en nuestro canal tienen varios videos de hoteles de Disney, eso los puede ayudar a elegir, a orientarse un poco en cuanto a qué hotel les conviene contratar, cuál es el que más les gusta, ¿sí? Vamos a ir agregando de a poquito a medida que vayamos visitando todos, lo vamos a ir agregando a nuestro canal para que ustedes los puedan conocer y sepan más o menos cómo es cada uno. Así que bueno, sigamos recorriendo un poquito este hotel hermoso. Mirá qué detalle que tiene. Sigamos. Observen, estamos en Radiator Springs, cruzamos la calle y ya cambiamos de sector de tematización completamente. Ya acá ingresamos a la parte de Finding Nemo. Fíjense acá el detalle con las gaviotas. Vamos a empezar a mover. Ahí tenemos los cartelitos que nos indican hacia dónde tenemos que ir. Por allá tenemos The Big Blue Pool, que es la piscina principal que tiene este complejo, que es increíble, así que vamos a visitarla. Miren, para que tengan una idea más o menos, les muestro el mapa, siempre está bueno verlo. Esta es la zona de Cars que les mostré recién. Este es el parking, el estacionamiento de la zona de Cars con sus 3 edificios. Acá estamos en la piscina principal, que es donde vamos a ir ahora. Animation Hall es el lobby. Y la parte de Finding Nemo tiene 2 edificios, el 4, el 5. Después a un costado vamos a encontrar la parte del Rey León con 2 edificios también. Y por último tenemos toda la parte de la Sirenita, que como les mostraba antes, son habitaciones sencillas de 2 camas dobles. Acá tenemos 1, 2, 3 sectores y comparten el estacionamiento acá con la parte del Rey León, ¿sí? Está bueno ver el mapa para que tengan una idea más o menos de cómo es el hotel en general. Fíjense, acá tenemos el Skyliner, que después ya se los voy a mostrar, ¿sí? Para irnos directamente hacia Hollywood y hacia Epcot. Esa es otra gran ventaja que tiene este increíble hotel. Ahora sí, estamos en The Big Blue Pool, que es la piscina principal que tiene este hotel. Miren qué grande que es, gigantesca. Miren la cantidad de detalles que tienen, todos referidos obviamente a Finding Nemo. Fíjense que acá tienen algunos salvavidas o chalecos guardavidas, que estos son complementarios, o sea que no tienen que pagar nada extra. Por allá tenemos el guardavidas que se encarga de cuidar a los niños, no solo uno, sino que enfrente tenemos otro más. Allá hay 2 chicos más, hay guardavidas por todos lados, acá tenemos 2 más. Eso está muy bueno, le da mucha seguridad a los padres. Vamos a ver un poco más de cerca esta piscina espectacular y todos los detalles que tiene. A un costado de la piscina principal tienen el Drop Off, que es este pool bar donde pueden pedirse una bebida, comprar algún snack. Ahí están algunos precios. Y también tienen por acá la máquina donde recargar su vaso. Recuerden que los hoteles Disney tienen un vaso recargable que ustedes pueden comprar y usarlo en todo el hotel, recargarlo las veces que quieran. Y a un lado de la piscina tenemos este sector espectacular para los niños, tipo chapoteadero, con chorros de agua. Tenemos también decoración ahí con Nemo, su papá y también algunos amigos. Esto para que todos disfruten, no solo los más grandes en la piscina, sino también los más chiquitos. Esta es la entrada de la piscina de Big Blue Pool, exclusiva para personas que se hospedan acá. Tienen que escanear ahí su Magic Band y les va a dar el acceso acá en la puerta. ¿Por qué dice eso? Porque hay muchas personas que vienen a visitar el hotel. Ellas pueden entrar al hotel, recorrerlo por afuera, pero no pueden ingresar a este sector, ya es privado para huéspedes. Este es el edificio número 4, uno de los 2 que hay en el sector de Finding Nemo. Mirá lo que es la entrada acá a este sector, acá con el señor Raya. Es increíble realmente. Dije un montón de veces increíble, pero no dejo de asombrarme de lo lindo que es este hotel.
Y entre los dos edificios de Nemo encontramos este lugar que también está buenísimo para los más chiquitos, que tiene toboganes, algunos túneles. Lo van a disfrutar también completamente tematizado. Y acá tenemos la entrada al edificio número 5 con Crash, la tortuga esta, y Doris. Miren qué bueno que está. No sé si se alcanza a ver, pero es gigante y está hecha de una manera realmente perfecta. Todos estos pequeños detalles hacen que este hotel sea el mejor tematizado de Disney, o por lo menos eso es lo que yo pienso. No sé qué dicen ustedes. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios si están de acuerdo conmigo o no. Pero miren lo que es esto. Miren todos los detalles que hay en este hotel. Ahora sí nos dirigimos hacia el sector de El Rey León, otro de los buscados dentro de este hotel. Todos aman la película del Rey León y tiene también muchos detalles, así que vamos a ver cómo es ese sector, qué sorpresa nos encontramos. Pegadito al sector de Finding Nemo, ya arrancamos con la tierra del Rey León. Nos recibe acá Rafiki. Fíjense en las paredes como ya cambian los colores, toda la decoración, ya más con árboles, más referido a la película de Rey León. Allá también tenemos un elefante. También hay mucho detalle en esta tierra, así que vamos a ver. El sector de Rey León también tiene dos edificios. Tenemos acá la entrada para uno y miren la entrada del segundo. Miren lo que es esto. Tenemos acá en el tronco a Timón, Pumba y a Simba. Otro lugar espectacular para sacarte fotos, como hace acá toda la gente. Y por último entramos a la tierra de La Sirenita con 3 edificios y una piscina también, que se las voy a mostrar en breves. Miren también acá los detalles, cómo comienzan a cambiar la tematización y toda la decoración. Acá a un costado tenemos a Úrsula, acá tenemos un poco de decoración. Nos movemos un poquito más, ahí está la piscina que ahora lo vamos a ir a ver. Acá tenemos al gran Sebastián y por allá al fondo también seguimos con la decoración. Esta zona también está buena, aunque para mi gusto es la más sencilla de todas. Vamos a ver un poquito la pileta. Esta es la piscina del área de La Sirenita. Fíjense que es bastante chica también, igual que la de Cars. Y de hecho es la más sencilla también, no tiene mucha decoración. Pero tengan en cuenta que estando hospedados en este hotel pueden ir a cualquiera de las 3 piscinas. Eso sí, se van a tener que mover un poco más en el caso que quieran ir, si están hospedados acá en el área de La Sirenita, para ir a la de Cars o a la de la Big Blue Pool, que es la principal, van a tener que moverse un poquito más porque está un poquito lejos de acá. Pero igualmente tengan en cuenta que si se hospedan acá, pueden ir hacia allá. Y acá estamos en el último edificio del área de La Sirenita, la parte más linda con Ariel por allí. Gigante es esta estatua, o no sé cómo llamarle. Se pueden sacar fotos acá como hacen los chicos y disfrutar de todo este entorno que está perfectamente tematizado. Algo que amo de este hotel y de la mayoría de los hoteles de Disney, fíjense el pasto como está perfectamente cortado, todo limpito, ni una basurita. Miren allá las flores, todo prolijo. Eso realmente es relajante para la vista. Miren las vistas que tenemos. Los árboles, todo perfectamente cuidado. Eso es algo que me encanta de verdad acá, la verdad me recrea la vista. Amigos, nos toca irnos de aquí del Art of Animation y quiero hacer un cierre de este video contándoles un poquito de nuestra experiencia de lo que fueron nuestras 4 noches aquí en este maravilloso hotel. Habíamos venido algún año anterior, pudimos visitar este hotel, pero sencillamente dar una vuelta, saben que lo pueden hacer con todos los hoteles de Disney, aunque no estén hospedados, así que lo habíamos recorrido un poquito, pero la verdad no es lo mismo estar hospedado que recorrerlo.
Cuando son huéspedes pueden llegar a todos los lugares, obviamente, las habitaciones y otros lugares donde no pueden llegar cuando solamente vienen a visitarlo y dar una vuelta. Este hotel es increíble, tiene detalles por todos lados y más si son fanáticos de alguna de las películas que están aquí: Cars, El Rey León, Nemo, La Sirenita. Van a encontrar un montón de cosas para ver. Las habitaciones y especialmente las suites son espectaculares, también tienen detalles por todos lados. No tengo dudas que este es el mejor hotel tematizado Disney. Como agente tuve la posibilidad de recorrer varios hoteles, pero este es una verdadera locura, y más si vienen con chicos, van a enloquecer realmente porque hay muchísimas cosas para ver y lo van a disfrutar un montón. Así que si tienen la posibilidad de venir, háganlo. Las suites no son baratas especialmente, pero bueno, si pueden pagarlo, créanme que vale muchísimo la pena. Así que nos vamos despidiendo de aquí, un poco tristes pero contentos a la vez por haber conocido este hotel increíble. Nos despedimos hasta el próximo video. Adiós.